Bienvenidos a una nueva edición de la serie El Teatro Invita. En esta ocasión, la semana en la que se celebra el Día Internacional del Teatro. Y hoy nos acompaña una persona que no necesita presentación. ¿Quién no conoce a Jacobo Morales? Jacobo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por haber atendido esta invitación que te hacemos desde esta que es tu casa. Y como te decía hace un momento, esto no va a ser una entrevista porque un buen amigo me dijo un día, al quien entrevistaba yo con alguna frecuencia, que a los amigos ya no se les entrevista, con los amigos se conversa, Sí, se platica. sí. Así es que vamos a platicar. Sí, pero empiezo por darte las gracias por esta invitación. Desde que estaba llegando, estacionándome, Dios mío, estaba otra vez enfrentándome a tantos recuerdos gratos aquí en compañía de esta joven. Y además el teatro desde entonces ha estado tan profundamente arraigado a Es mí. parte de tu Sí, vida. O sea, tú, la genio de nacimiento, pero genio. trasplantado al área metro desde muy joven. Oye, ¿ya sabías eso? Desde los 8 años, 7 u 8, en la calle Luna, esquina de San Justo, ahí me crio. Nací en Lajas, vivimos un tiempito en San Germán, luego en Mayagüez, nos trasladamos acá. Y acá, pues, estuve en San Juan desde los 8 a los 18 años, estudié en la Lincoln y en la Valdoriotti. Y de la Valdoriotti pasé a la Central y luego acá. Jacobo, todos los que te conocemos, pues creemos que te conocemos y obviamente te conocemos desde nuestras avenidas, ¿verdad? De nuestras perspectivas, desde nuestras relaciones contigo. Y creemos que sabemos cómo es Jacobo, pero ¿quién es Jacobo para Jacobo? ¿Quién es Jacobo? Para Jacobo. Para Jacobo. Bueno, Jacobo es un muchacho que en el fondo es un muchacho bueno, entusiasta, este, tiene unas características, por ejemplo, que a veces no le han ido, no le han ido muy bien. Por ejemplo, Jacobo tiende a estar un poquito con la fantasía suelta. Un Y poco lo que diría la gente en las nubes, pero es que desde ahí de donde se ponlo vuela. así, en la entonces, en los tiempos de estudiante, pues, muchas veces, pues, la profesora o el profesor estaban dando su cátedra, y yo estaba hilvanando, pues, alguna historia, alguna situación, algún poema, alguna frase, y, me sorprendía bastante distante de lo que estaba pasando a mi alrededor. Eso, pues, en cierto modo, pues, me ha ayudado porque la imaginación te provee tanto. Hay veces que tú ni te das cuenta, ni sospechas que tienes tantas cosas, guardaditas acá arriba. Pero si le das apertura, pues te ayuda mucho en la vida. Pero también tienes que tener mucha precaución para que no te distraiga en exceso. ¿Tu primera vocación cuál fue? Pues mira, ¿Qué querías tú ser de pequeñito? desde pequeñito mi tendencia era en esta dirección. ¿Nunca quisiste ser bombero, policía, pelotero? Pelotero sí, y jugué pelota. ¿Y eras bueno? No era malo, un poquito lento, pero tenía buen contacto con el ¿Qué bate. base jugabas? Primera y outfield. Sí. Jugué Futuras Estrellas, que es el equivalente a Pequeñas Ligas Ujú. hoy, con el Gran Café, cuando vivía en San Juan, con uniforme y todo Sí, sí, eso. claro, gancho y Sí. todo. Ahora, yo creo que es que en general la escena siempre me ha atraído, porque un atleta está en escena también, pero desde temprana edad, eh, las actividades escolares que incluían la presentación de obritas, de pasos de comedia, de variedades en distintos aspectos, pues eso me atraía mucho. También me gustaba escribir poemitas, escribir cuentos. Y recibo también la influencia de mi papá, porque papi de profesión era contador público autorizado, pero su vocación era la escritura. Auténticamente que él quería lo que le daba prioridad. Yo estudié contabilidad. Ah, ¿tú también? Es una época de la que no quiero acordarme, pero sí, yo estoy Sí, graduado como contador. pues sin embargo, papi se desempeñaba muy bien en su profesión, pero también, no porque sea papi, era un buen escritor.
Él escribió varios libros, le puso de título Matojo, Matojo uno, Matojo 2, porque Matojo era como le decían a él cuando chiquito. Ok. Y entonces libros de memorias de su laja, de su finca, del campo, de la plaza, de las misas de gallo, de los personajes del pueblo. ¿Extrañas Lajas? Y te pregunto específicamente por Lajas, Jacobo, porque hace rato me preguntabas que cuánto tiempo yo llevaba en Puerto Rico, te dije que ya estoy cumpliendo 47 años. Y tú vas a saber que yo no fui a Lajas sino hasta el otro día, relativamente. Y Sí, me encantó. ¿te gustó Laja? A mí me encantó. De Ay, los lugares que yo dije, si me tuviera que retirar algún día, yo viviría en Lajas. Lajas, La Parguera, Los Llanos. Pues en Lajas lo que ocurre es que yo nazco en el pueblo, en la calle San Blas, y la casita se quemó luego. Entonces, a los 2 años y medio es que me sacan de Lajas, pero volvíamos frecuentemente en tren, Cuando había porque, tren. cuando había tren, porque la mayor parte de mi familia, materna principalmente, vivía en el campo, en los Llanos Tuna, que colinda con Cabo Rojo, pero que es Lajas, Llanos Tuna. Y te digo algo, tengo tan vivas en la memoria esos tan vivos, esos recuerdos de Lajas, la misa de gallo, los jueguitos de pelota, el campo, incluso a mí en San Juan no me dejaban correr en bicicleta por la calle. Sin embargo, iba al campo y me dejaban montarme en la yegua y por ahí me iba. Sí, tengo muy vivos los recuerdos e incluso posteriormente, principalmente en los poemas que he escrito, está muy, muy presente esa memoria alajeña, sobre todo del campo. Yo, o sea, uno vive muy, al menos en mi caso, yo también vivo muy anclado a mis recuerdos, a mi infancia, ¿verdad? Y constantemente regreso a ella con la memoria. Cuando tú dejas que tu memoria divague, Jacobo, ¿hay algún recuerdo específico que te visite recurrentemente por la forma en que te marcó, por la nostalgia que le tienes, por lo que significó para ti? Algún- Memoria. Eh, Fíjate, me vino ahora espontáneamente, sin rebuscarlo, Recibirme por algo. el efecto que me causó cuando vinimos a San Juan y papi, al primer sitio que me llevó fue al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia. Se estaba presentando un espectáculo de variedades que se estilaba mucho en esa época, con un comediante muy famoso que hubo acá, Ramón Rivero, Diplo. ¿Te acuerdas de Diplo, Diplo? claro. Que se llamaba A mí me matan, pero yo gozo, se llamaba el espectáculo. Y ese ambiente del Sin teatro, imaginar que algún día tú ibas a estar en ese teatro. sí, pero ya eso como que me capturó. Y entonces, pues eso es una memoria muy clara en mi mente. Y también está en mi memoria cuando yo me acerco al teatro cada vez que venía a la compañía López de Vega, a ver si me daban alguna oportunidad. Está en mi memoria que me dieron las oportunidades. Un actor muy conocido en esa época, Carlos Lemos, era la figura principal de esa compañía. Y recuerdo que me dieron el mal ladrón en La Pasión de Cristo. Y dije las líneas con tanto ímpetu que me zafé de la cruz y me quedé colgando. Pero, y me perdonó porque luego me dio otros papeles. También está en mi memoria constantemente mi primera aparición ante un micrófono en la radio. Yo empecé en la radio bueno, fue a los 12 años, pero en la radio ya de actor es a los 14 que comienzo. Este, mm, Tengo esa época muy, muy, muy clara en mi mente. Y por supuesto, que lo digo una vez más, gracias a un programa en el que participaba y que confligía con mis estudios en Valdoriotti por los horarios, que eran los Tres Villalobos, me trasladan a la Central. Todo eso lo tengo muy claro en mi mente, porque es en la Central donde yo conozco a esa joven que está ahí. A doña Blanquita, Eh, tu alter ego, sí, tu sombra. eso es así. Y entonces, dentro de esta relación, como empieza tan tempranito y Blanca se involucra de lleno en todo mi quehacer, porque yo empiezo como actor, pero ya al poco tiempo ya quiero oportunidades en la escritura, más adelante en la dirección. Y entonces, Blanca viene a ser como una especie de asesora,
consejera, desde el comienzo, desde el comienzo. Ese tránsito entre los quehaceres, entre tantos quehaceres que tienes, Jacobo, yo creo que, y te lo digo sin ánimo de lisonja, ¿verdad? Yo creo que eres una persona de las pocas personas renacentistas que nos quedan, que es inclasificable, que lo mismo tú te desempeñas en la actuación, que escribes, que compones, que haces cine, hasta periodismo has hecho. Sí, Eres una de las poquísimas personas que me ha entrevistado a mí, sí, ¿te acuerdas? que fue una experiencia gratísima. De vez en cuando vuelven a poner esa entrevista. Yo tenía pelo, Yo tuve una vez también, tú tuviste bueno, pelo. ahí. Entonces, ese tránsito, partes, el inicio fue la actuación, Sí. pero me imagino que la actuación se te empieza a quedar pequeña para todo lo que tú sientes que tienes que decir. Yo te diría que la actuación no se reduce en el entusiasmo, el gusto por la actuación, no. Ese juego me encanta. Es como jugar en serio, así lo he llamado toda la vida. Lo que pasa es que se van añadiendo otras inquietudes y les doy curso. Y esa pregunta me la han hecho bastante. Jacobo, actuar, dirigir, escribir, ¿qué más? ¿Qué te gusta más? Yo no te la voy a hacer. No, no, pero yo te la quiero, yo quiero contestártela, aunque no me la hagas, aunque a lo mejor la has pensado. Este, Sí, pero por no dejar de, no por tratar de no ser original, no te la iba a hacer, pero yo sabía que tú le ibas a tocar. sí, porque la actuación, Blanca dice que es lo que más me gusta. Yo te diría que yo ni sé, porque la dirección y la escritura, que también me apasiona, pueden gustarme, sobre todo en ciertos momentos, sobre todo, tanto como la actuación, pero más que la actuación no. Ok. A mí me encanta la actuación. Pero la escritura también me subyuga y la dirección también me atrae mucho. Y entonces, a medida que yo avanzaba en este oficio, que no me he dedicado a otra cosa durante 72 años, Increíble. este, pues Tienes el privilegio de haber podido vivir una vida tan plena haciendo lo que más amas. exactamente, por eso a quien pueda interesar le doy las gracias todos los días. Porque no solamente en el aspecto del trabajo, esto no es trabajo, de este juego en serio, sino en lo personal, yo he sido una persona muy dichosa, muy dichosa. Este, y eso me despierta también un sentido de alerta para reciprocar, tratar de que de mí salga lo mejor posible siempre. La gente a veces se pregunta, ¿de dónde sale tanta energía? Porque tú no has menguado en tu ritmo de trabajo a lo que estabas haciendo hace 15, 20, 30 años, quizá con un poco más de pausa, pero la intensidad que tú pones a cada uno de tus proyectos permanece intacta, si no es que se ha aumentado con el tiempo. ¿Es correcta la apreciación, Sí, es Jacobo? correcta la apreciación, es correcta la apreciación. Pero tú sabes, es que eh, tengo que volver a repetirlo. Blanca ha sido un factor fundamental, determinante para que esto sea así. Blanca y el afán de vivir, porque al final de cuentas, hagas lo que hagas, dirijas, actúes, escribas, entrevistes, como fundamento de todo eso es un afán por la vida y por la comunicación. Yo lo he racionalizado últimamente, pero he estado como intuitivamente en mí desde el comienzo. Por eso es que a un documental, por llamarlo así, que hicimos Blanca y yo últimamente eh, para la Fundación de las Humanidades, que es una trayectoria de nuestra vida en las artes, pues Blanca le puso de título algo que es real en nosotros, y es vivir para la vida. No es para posponer, yo hago estos esfuerzos y me empeño ahora para ser feliz después, para disfrutar de la vida después, no, vivir para la vida siempre. Blanquita y tú, no son iguales, se complementan.
Y parecería que Blanquita es la que pone el orden, la que manda de alguna forma, Sí, ¿cierto? sí, ¿Cómo eh, cómo llevas es eso? así. Lo que pasa es que, pues, me abre el camino, me despeja para que yo pueda estar como estaba en la escuela muchas veces, elucubrando y haciendo. Y entonces, se encarga de tantos detalles que tiene la vida diaria que atender. Claro, yo hago mis gestos de vez en cuando, ¿no? Tampoco así, ¿verdad? Pero a la vez está muy compenetrada con mi quehacer. Por eso, y cuando yo hablo de las películas, es las que hacemos, es nuestras películas. Porque Blanca también ha sido la productora de mis obras de teatro y de las películas también. Yo sé que la pregunta puede parecer trillada y que la tienen que haber hecho infinidad de veces, pero ¿cuál ha sido la clave de esta vida amorosa, de toda la vida entre ustedes 2, Jacobo? Este, Que la rutina no se haya apoderado de ustedes, que la inercia no se haya apoderado de la relación. no. También tal vez porque el oficio no permite la inercia y la rutina y esa, entre comillas, estabilidad. Siempre estamos eh, positivamente inquietos, ¿no? Y sobre todo ha habido una gran compenetración porque la sensibilidad ha sido un factor determinante en esa base, en esa unidad, en esa unión. La sensibilidad, ¿no? La honestidad. ¿Quién se fijó en quién Y primero? entonces el hecho de sí, ser cuerdo, pero no al exceso. ¿Quién se fijó en quién primero? ¿Eh? ¿Quién se fijó en quién? Yo. Sí, Y yo trabajo, tuviste que rogar. bastante. Pero al final, pues, la constancia. ¿Qué proyectos les están ocupando? Porque aquí no se puede hablar en singular. ¿Qué proyectos les están ocupando en estos momentos, verdad? Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que el tiempo pasa y yo no hemos parado de bregar. Yo tengo varios guiones cinematográficos escritos. Yo no hago nada de primera, no doy por hecho de primera intención. Yo siempre después pulo, reevalúo, Que reescribo. ahí está el arte en la reescritura, no en la escritura, eh, en la revisión, en Sí, quitar, en hemos estado de lleno pulir. en la revisión de guiones. También tengo una nueva obra de teatro inédita, que es una comedia dramática satírica. Se llama Reality Show. Este, entonces, hubo un lapso en que los poemas cesaron, pero han vuelto Muy y orgánicos en estoy ti. repasando toda esta nueva poesía. Este, y además, pues, otras actividades que hemos desarrollado, en las que hemos estado activos por tantos años, como los Gama también, pues hemos Eso seguido sigue vivo. adelante con ellos. Este, y lo que ocurre es que aquí demasiada estrategia para la vida, eso sí, muy bien, hacemos un plan general, pero el resto es día a día y así hemos continuado. Jacobo, ¿cómo te has reconciliado con lo que la realidad que nos ha tocado vivir desde hace justamente un año? ¿Cómo te has reconciliado? O sea, tú eres una persona pues madura, sabia, inteligente, en control de tus emociones, pero aún así quiero preguntarte, ¿cómo te has reconciliado con lo que esta realidad, con lo que la pandemia, con lo que esta situación, de alguna forma nos ha robado a todos? Lo que pasa es que como tengo bastante que hacer en cuanto a escritura y análisis y corrección, bueno, pues sí, me ha inquietado mucho que mi familia y mis amigos y mis conocidos y todo el mundo se cuide lo más posible, prevea cualquier riesgo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la vida es para la vida, Dios mío, hay que conservarla. Y, pero ya sobre eso se ha hablado bastante, ¿no? Pero
En cuanto a preocupación e inquietud, yo creo que la pandemia que más me ha inquietado es la otra, la pandemia social, el comportamiento de los políticos y ese mundo tan, a veces tan tenebroso. Pues eso me ha inquietado mucho, porque por un lado siento que Puerto Rico es un país con tanta gente capacitada, con tanta gente bien intencionada, y no acabamos de canalizarnos debidamente. Eso que se ha recrudecido y se ha visto tan crudamente en primer plano en los últimos tiempos, es de lo que más me ha inquietado. ¿Tú le ves solución a esa situación, Jacobo? Chicos, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede bregar y que puede. No es cuestión de rebeldías que se traduzcan siempre en violencia, en hostilidad, en separatismo, no. Pero es tomando como punto de partida la dignidad, el compromiso social y además el tú regir los destinos de tu país. No es apartarte, es integrarte. Te da más facilidad para integrarte al mundo. Y entonces esas dificultades que ha habido en ese sentido son de las que más me inquietan, de lo que más me ha inquietado en los últimos años. Sí, no cabe duda que es inquietante y sobre todo para una persona, yo intuyo, ¿verdad? Que esas personas como tú que tienen la sensibilidad tan a flor de piel, es más difícil todavía aceptar esas Claro, situaciones, porque estás más expuesto, eres más sensible, puedes ver un poco más allá, piensas más y cavilas más sobre lo mismo. sí, eh, y ya no tanto por uno, ¿verdad? Sino a veces uno piensa en los hijos de uno, o en los nietos de uno. exactamente, exactamente. Y a la situación política tú le añades un poco la situación tecnológica, los muchachos que están saliendo de las universidades, ¿qué futuro les espera? Yo a veces con mis nietos, cuando pienso en lo que les depara el destino, yo bloqueo un poco porque no, como no tengo una solución, me inquieta bastante pensar qué mundo van a tener de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Con qué Sí, oportunidades? sí. Si tú supieras que vislumbro, no sé si es porque soy compulsivamente optimista, pero vislumbro que hay una toma de conciencia todavía a un nivel muy interior, pero que está presente en muchos seres humanos en el mundo. Una toma de conciencia para tener como punto de partida en términos de la organización social el humanismo, el humanismo. O sea, no el mío, el yo, el tengo, el humanismo. Olvídate de los nombres que se le ponga a ese tipo de organización, pero que el punto de partida sea el humanismo. Y yo siento que eso está latente, tal vez en una proporción mayor a la que imaginamos. Hablábamos al principio de que cuando llegaste aquí, el regresar siempre para ti a este teatro es motivo de regocijo, de esa nostalgia, pues agridulce a veces, ¿verdad? Sí, Por lo que sí, implica estar en este escenario. sí, sí, Comentábamos que la última vez que conversamos tú y yo en entrevista fue aquí hace 7 años ya. aquí, Muchas gracias por las flores. sí, Y cuando yo recuerdo las veces que yo he conversado contigo, yo no puedo dejar de reconocer, de admirar, de añorar. Tantas veces que nos vemos en momentos así, decimos, Jacobo, tenemos que irnos a comer un día para conversar. Y uno va posponiendo las cosas y las sí, vas posponiendo y las vas sí, posponiendo precisamente para la plática, claro, para eso. claro, Y aquella, aquella experiencia de muchas gracias por las flores a mí me marcó porque yo creo que fue una entrevista en la que te me revelaste mucho más allá de lo que yo te conocía hasta ese entonces. Y cuando yo vine a ver la obra, que era por eso la entrevista, ¿verdad? Yo pude percibir, quizá porque había hablado antes contigo,
lo que había significado para ti esa reposición aquí. 7 años después de aquella experiencia, que tú vuelves a estar aquí, en este mismo espacio, Jacobo, ¿qué recuerdas de esa reposición y de la forma en que viviste ese episodio? Oiga, pues cuando voy a trasladarme al pasado primero, al pasado. Esa obra la estrenamos en el 73 en el Tapia. Yo hice los 5 personajes. Bueno, me sumergí en el estudio, en la preparación para esa obra. Recuerdo que después del primer monólogo, que hay un apagón, sentí una reacción muy positiva del público. El aplauso eso me dio una emoción tan grande que me dieron ganas de llorar. Y yo decía, pues Jacobo, no puedes llorar ahora porque viene el otro monólogo inmediatamente. Ok, acá no es que pasara eso, pero acá inevitablemente me puse a pensar en la experiencia siguiente que tuve en esa obra, que fue Aquí. aquí, y aquí también la reacción fue memorable. Y cuando la, la le repusimos acá, pues sí, yo estaba preparado con mis líneas y iba a ser un solo personaje y estaba muy ilusionado con todo, pero tenía que estar muy alerta porque a veces más que el ensayo, lo que alaba mi atención eran los recuerdos de aquellas experiencias e inevitablemente pensaba, ¿cómo será la reacción ahora? Claro. Y esa inmensa satisfacción que sentí porque otra vez la reacción fue positiva, eso me puso en las nubes. Tú acostumbrado a pasar diversos procesos creativos, o sea, tanto procesos creativos como son las actividades, como diversas son las actividades a las que te dedicas. De todo lo que haces, que todo implica un proceso, ¿hay alguno de esos quehaceres en los que el proceso llega a ser angustioso, Jacobo? Porque sabes que existe ese viejo mito de que el artista cuando crea, pues sufre, se desgarra. ¿En tu caso Mm, es así o realmente eso es un mito y para ti todo es para mí gozo? no. Yo te diría que aunque el personaje sea intensamente dramático, eh, lo desempeño, pero no me crea ese tipo de situación. Eh, Sin embargo, algo que es tan posiblemente aparentemente placentero, pasivo no, sino en sosiego, como es la escritura. A veces si un parlamento no me complace o una reacción para la conclusión del personaje que se involucre con aquella reacción que tuvo con lo que éste está pensando de él, etcétera. Y eso no me cuaja, ¿no? Eso sí me causa mucha tensión, mucha inquietud. Me levanto y respiro y entonces me pongo a pensar en proverbios que relacionados con la tranquilidad, por ejemplo, lo digo muchísimo, el proverbio chino que dice, el pensamiento es como un lago, para poder ver el fondo tiene que estar en calma. Me digo todo eso, pero no puedo lograrlo. Claro. Pero eso es principalmente, fíjate, en la escritura. Sin embargo, en la actuación, momentos antes de empezar, yo respiro, me pongo en neutro, ya ya las líneas están memorizadas, los movimientos, el personaje lo tengo internalizado y le digo a la intuición, toma tú el comando. Se levanta el telón y cuando ¡pua! En Empieza automático, eso, va. yo te diría que de los lugares en que yo más a gusto me siento es en un escenario. Eh, eh, Gracias por la respuesta. Regreso un poco a la escritura porque es algo que está mucho más cercano a mí, ¿verdad? Y mm, guardando las inmensas distancias que hay. Y me vas a, y
te pido que me digas si mi apreciación es correcta o no. Mm, Cuando yo escribo, como cuando tú escribes, imagino, tú tratas de poner en ese texto lo mejor de ti, la mejor versión tuya. Y a veces uno termina de escribir algo y piensa que eso quedó bordado, ujú, pero eso es lo que está ahí. Yo, yo en alguna medida aspiro en la vida a algún día ser tan bueno como eso que yo pongo ahí. No sé si me explico. sigue. ¿En qué parte del camino está Jacobo en parecerse a todo lo bueno que es cuando está haciendo algún tipo de arte? Siento que siempre estamos un poco atrás entre lo que somos y lo que estamos pretendiendo crear. Mm. Y no sé, yo creo que la plenitud se alcanzaría cuando uno mismo reconoce que eso que has producido eres Sí, tan auténtico como tú, eres tan sí, genuino como tú. sí. Lo que ocurre es que tu especialidad no es el diálogo. Yo escribo diálogo Ok, y desarrollo personajes. Todos los personajes inevitablemente tienen algo de mí. Es si yo estuviera en esas circunstancias, como yo sería. ujú, Pero, ¿cómo, cómo yo sería siendo ese en esas circunstancias? Eso está medio loquito así, pero también, ¿no? Pero sí. Ok. Entonces, lo que yo trato es, sobre todo, que haya verdad, que haya autenticidad. Incluso en la farsa debe haber autenticidad, debe haber sentido de verdad. Yo lo que busco es que sea creíble, que haya verdad, que tenga sentido, aunque se trate de un personaje que dice cosas sin sentido. Pero, eh, o sea, y tratar en la escritura de diálogo, que es lo que yo hago, es que no se note la técnica, que se siente el personaje, que no se le vean las que costuras. no se le vean las costuras, ¿no? Es lo mismo que cuando ya monto la obra, la buena dirección es la que no se nota. Se siente, pero no se nota. La buena actuación es la que tú crees, pero no le ves la técnica, ¿no? Es decir, que yo voy de personaje en personaje, sale de mí, por supuesto, pero a veces me tengo que incluso hacer investigación para ver cómo se desenvolvería ese personaje en determinadas circunstancias que yo desconozco, de los cuales no tengo ninguna experiencia, ¿entiendes? ¿Cómo has aprendido a, cómo te llevas con tus contradicciones, Jacobo? Mis contradicciones, yo para empezar creo que son inevitables, porque eh, esa armonía interior constante y total es imposible. No creo que corresponde a la realidad humana. Por eso. No. Eh, Ahora, las contradicciones pues son inevitables. Y precisamente hablando de contradicciones, cuando los personajes que yo estoy desarrollando entran en contradicción, yo recurro al diálogo interior, porque hay un diálogo escrito, Ujú. pero ese personaje también tiene su diálogo interior. Sí, el famoso monólogo interno Sí, con uno mismo. sí, sí. Y entonces yo siempre he partido del convencimiento de que uno es dual, uno es uno y la conciencia. Somos dos, porque ese diálogo contigo mismo Está ya todo el tiempo. establece que somos dos Y está todo el tiempo. y está todo el tiempo. Es decir, que en cuanto a las contradicciones, cuando las hay, pues yo saco un tiempito para empezar un dialoguito con la conciencia, a ver qué, qué me dice ella. A veces ella me dice, me insiste en cosas y estamos en desacuerdo, pero por lo general ella tiene la razón. Usualmente. eh. Nunca llegan a un happy medium. Sí hemos llegado a Happy Medium, pero a veces he porfiado con ella, pero me pongo a pensar y me sosiego y noto que la mayor parte de las veces tiene la razón. De todos esos personajes que has creado,
Si tuvieras que vivir en una isla desierta el resto de tu vida con alguno de ellos, ¿con cuál sería? ¿Con qué personaje de los que yo? Oye, me pusiste a pensar bastante aquí. Tiene que haber alguno que sea bueno, al menos memorable Voy, sí, eh, y alguno que detestes de todos los que has creado. bueno, yo he escrito, es que he escrito 10 obras. Tendría que ponerme a pensar un ratito, pero espérate. Oh, voy ahora. Hay un personaje, muchas gracias por las flores, sí, que se involucra de tal modo con la naturaleza, que incluso incorpora ceremonias o aspectos culturales de la, entre comillas, civilización, los incorpora a su relación con la naturaleza. Ese yo creo que es el que me gustaría ser en tal situación. Sí, yo me acuerdo de ese personaje. ¿Ah? Yo me acuerdo de ese personaje. Sí. Jacobo, obviamente tú eres una persona de sobra conocida por todas las generaciones vivas en Puerto Rico, ¿verdad? Algunos con una distancia mayor, otros con menos distancia. Pero para esos jóvenes que son realmente, aunque parezca el cliché famoso, ¿verdad? De que son el futuro de Sí. nuestra sociedad, si tú pudieras darles un consejo, tu regla de oro en la vida, lo que te a ti, yo creo que hay varias reglas de oro según el personaje, pero en tu caso, lo que a ti te ha dado resultado, lo que a ti te ha funcionado, lo que tú después de tantos años de estar caminando sobre la faz de la tierra te Mm, has dado cuenta por la experiencia sí, que funciona. sí. Este, sí, yo lo he simplificado, lo he llevado a un término muy simple. Yo me digo a mí mismo, me reitero cuando me descuido y me salgo de esa dirección. Me digo, Jacobo, sé tú, con tu consciente, tu subconsciente. Déjate ir, tratando siempre, en todos los aspectos, de que salga lo mejor de ti. Y no te dejes acorralar por dogmas inflexibles. Que salga lo mejor de ti, pero sé tú. No trates de ser otro, eres tú, con tus virtudes, tus defectos, pero tú. Pero yo creo que la gran mayoría de los seres humanos aspiran a crecer, a reivindicarse consigo mismos. Pues sé tú, déjate ir y trata siempre de que salga lo mejor de ti. Pero el punto de partida es sé tú. Autenticidad. Mm, Indudablemente tú le has dado, le has devuelto, le has dado a la vida y has hecho con lo que la vida te dio lo mejor posible. O sea, tú has puesto al servicio de tu sociedad y de ti mismo, ¿verdad? Porque yo creo que hay una satisfacción muy personal en todo lo que haces, si no, pues no podría ser tan genuino, ni tan creativo, ni tan dado a tu patria, a tu familia, a tu gente. Cuando tú piensas en eso que has dado, Jacobo, a cabalidad, ¿tú qué podrías pedirle en este momento a la vida, si la vida te pudiera conceder un deseo? A la vida le diré, mira, mija, antes que nada, muchas gracias. Tú no sabes, me siento un ser privilegiado. Este, eh, amo profundamente a mis allegados, a mis seres queridos. Em, dame, dame salud, pero sobre todo, dame hasta que venga la transición, dame claridad mental, dame claridad mental. Y, por favor, trata de ayudarme a que no me adocene, no decaiga, no renuncie, no me siente cómodamente a ver televisión, a
pensar en cosas negativas. Mantén siempre, dame siempre el estímulo para que la alegría, el optimismo y lo bueno que hay, que uno tiene, porque uno tiene cosas buenas también, surja, salga, tenga efecto en los demás. Como dicen que dijo Goethe, ¿verdad? Más luz. ¿Cómo? Como dicen que dijo Goethe, más luz. Más luz. Jacobo, ha sido una conversación, una plática para mí agradabilísima. Gracias. Te lo agradezco nuevamente. ¿Algo que no te haya preguntado que quieras añadir? No, yo creo que tendríamos que hablar entonces de... Bueno, tenemos pendiente el almuerzo o la comida. Blanquita está invitada, porque si no, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Sí, Jacobo, gracias mil. Amigos, muchas gracias. Hasta luego. pues ha sido un gran placer estar aquí, por muchas razones.